Hoy vamos a hablar sobre la enseñanza de una geografía renovada. Capítulo 1, donde establece cómo es la enseñanza de una geografía renovada. Si bien sabemos que la geografía es una disciplina que integra las ciencias sociales, como tal, no puede ofrecer una mera descripción de los lugares del mundo, sino que tiene que ofrecer una vinculación fuerte y significante con la historia social de los grupos humanos que ocupan ese espacio, esos lugares. Con respecto a los autores establecen o nos ofrecen a través de investigaciones los conocimientos geográficos que requieren una selección de nuevos contenidos y que estos deben ser significativos para entender la realidad social, lo cual implica un modo de generar un compromiso crítico hacia los alumnos. Con referencia a estos mismos autores, como Raquel Guberich, Jorge Blanco, María Victoria Fernández y Omar Tobío, ofrecen o requieren una selección de recursos que plantea ejes temáticos para renovar la organización de los contenidos, como también las estrategias de reflexión y también tratar de ver de cada uno de los temas en el aula, o sea, debatir cada tema en el aula. En el capítulo 1, donde habla de la geografía, y también hace como una evolución histórica que desde el siglo XX, ¿no?, en Argentina y en todo el mundo se observa un fenómeno especial donde los avances, los desarrollos del mundo académico no han llegado al nivel de las aulas, ni primarias, ni secundarias, ni terciarias. Esto se debe a distintos factores. Por ejemplo, los referentes a los procesos de institucionalización de la geografía y la utilidad que está prestada en su momento. También la tendencia emanada de la propia historia de la disciplina a incorporar mecánicamente los desarrollos de otras ciencias. Como la resistencia, otro factor importante, la resistencia a considerarse una ciencia social. El temor de los ideologismos y la consecuencia de tradición de la geografía escolar que pone el acento sobre el estudio de las regiones mundiales. La resistencia a pensarse a sí misma. Y luego surge una brecha, o sea, una fisura entre el pensamiento académico y la práctica docente de la geografía escolar. En la práctica docente se tiende a poner el acento en los aspectos más vinculados al estudio observable a simple vista, con escasa especulación teórica, lo que suele ser entendida como una desviación política o simplemente ideologismo. Al no haber reflexión sobre estas cuestiones, se tiende a abrir una brecha entre la producción científica y los contenidos escolares. ¿Sí? Luego tenemos la proyección de los cambios sociales sobre el conocimiento. Hacia finales del siglo XVII, al amparo de los importantes cambios sociales como la Revolución Industrial, Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, se genera una serie de avances en materia científica y técnica. Así como aparecen los avances sobre lo natural, también aparecen complejizaciones en la sociedad, aspectos complejos que se adaptan a los nuevos tiempos de industrialización. Surgen nuevos problemas sociales y la mejor manera de estudiarlos para superarlos consistió
en efectuar recortes, mejor dicho, recortes de la realidad, separando tajantemente lo social de lo natural. En ese momento surgen las ciencias sociales y las ciencias naturales. Los desarrollos de la geografía en el contexto del avance científico se dedicaba, por lo tanto, a observar el medio natural en el que, según los parámetros de la disciplina en esa época, las culturas se desarrollan como un elemento constitutivo más del mismo. En ese momento la geografía entró con fuerza a las universidades y en los colegios. El determinismo ambiental fue el pensamiento que constituyó en la columna vertebral de los estudios geográficos y de su enseñanza en la escuela. Dentro de la misma cultura avanzada, el capitalismo industrial, no todos los países se desarrollaban de la misma manera ni al mismo ritmo. Esto llevó a pensar que no existía una ley general para explicar el desarrollo diferenciado de distintas sociedades. Desde la geografía se incorporó la concepción de lo histórico, donde la geografía se dedicaba a observar el medio natural. El determinismo ambiental fue el pensamiento de los estudios geográficos, materia científica como la materia técnica que podemos observar. Desarrollo científico y tecnológico. En ese momento, en el primer tercio del siglo XX, se comenzaba desde hace algunas décadas. Consistía en el vertiginoso crecimiento del conocimiento científico que estaba conduciendo a que ciencias que hasta este momento habían sido tradicionales ámbitos de conocimiento de la geografía, como por ejemplo la geología, la climatología o la antropología, que se hicieron cada vez más particularizados. Esto derivó a que la geografía perdiera su objetivo de estudio, ya que todas esas ciencias se ocuparían de aspectos que atañen la superficie terrestre. La emergencia de una geografía regional, la introducción de la dimensión histórica, podía otorgar a la geografía una posible solución a su existencia como tal y podría permitir sobrevivir a los efectos de la fragmentación del conocimiento por especializaciones. Y luego, la geografía tomó los desarrollos académicos, ¿sí?, y los hizo como si fueran esencialmente descriptivos. Se encargó de observar y registrar lo que había sobre la Tierra, sobre la función que le ha cabido a la geografía escolar, a la geografía que se le puede consolidar como área privilegiada del saber. La geografía ha sido útil en cada momento histórico. Sus preocupaciones han variado a lo largo de su historia, al compás de los cambios sociales. Se encargó de estudiar la relación de que el hombre, la sociedad, mantiene con el medio ambiente, que es la naturaleza. Como también la geografía y el nuevo mapa mundial explica la superficie de la Tierra, que se encuentra totalmente transformada y transformándose constantemente. Si se logra entender que la geografía, como ciencia social, se encarga de estudiar aspectos territoriales, sería más entendible para los alumnos y más útil. Ahora es el tiempo de entender por qué están donde están las cosas. Debemos incluir como contenidos a los hechos y a los conceptos, los procedimientos y actitudes que resultan muy importantes en el aprendizaje de cualquier disciplina. En el caso de la geografía, debemos priorizar los conceptos y las redes de los conceptos que constituyen un punto central en el que se deben tener en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los contenidos que se elijan deben apuntar a los alumnos, que ellos logren entender
e integrarse de forma autónoma y creativa al mundo en que viven. Bueno, el capítulo 3 plantea de por qué elegir ejes temáticos para organizar los contenidos. Entonces parte de la historia de que la geografía se han considerado diversos ejes temáticos como hilos conductores de la disciplina. También parte de que la relación hombre-medio estuvo en el centro de las escenas con sus diversas variantes. La primera variante lo que plantea es que se analizan los componentes del medio físico por separado, ¿no? Y bueno, y continúa ocupando un papel importante en la geografía escolar. La segunda versión se manifiesta actualmente en la enseñanza de la geografía a través de los estudios regionales. Ambas versiones han llevado al fracaso por diversos factores. Uno de los factores que se destaca es la falta de explicación. Esto no quiere decir que se debe tirar abajo todo lo que se tiene como válido, ¿no? Esa no es la idea. La idea es de que tener en cuenta los factores que llevaron al fracaso y, bueno, analizar a través de un proceso de reflexivo, ¿no? Y transformarlo. O sea, me refiero de que, teniendo en cuenta los factores que llevaron al fracaso, bueno, buscar la forma de construir una nueva propuesta, ¿tá? Una propuesta que sea diferente y que lleve una etiqueta distinta. Después, otro de lo que plantea es, que plantea como ejemplo, por ejemplo, si se propone como un eje temático para una... Bueno, el capítulo 3 plantea de por qué elegir ejes temáticos para organizar los contenidos. Entonces parte de la historia de que la geografía se han considerado diversos ejes temáticos como hilos conductores de la disciplina. También parte de que la relación hombre-medio estuvo en el centro de las escenas con sus diversas variantes. La primera variante lo que plantea es que se analizan los componentes del medio físico por separado, ¿no? Y bueno, y continúa ocupando un papel importante en la geografía escolar. La segunda versión se manifiesta actualmente en la enseñanza de la geografía a través de los estudios regionales. Ambas versiones han llevado al fracaso por diversos factores. Uno de los factores que se destaca es la falta de explicación. Esto no quiere decir que se debe tirar abajo todo lo que se tiene como válido, ¿no? Esa no es la idea. La idea es de que tener en cuenta los factores que llevaron al fracaso y, bueno, analizar a través de un proceso de reflexivo, ¿no? Y transformarlo. O sea, me refiero de que, teniendo en cuenta los factores que llevaron al fracaso, bueno, buscar la forma de construir una nueva propuesta, ¿tá? Una propuesta que sea diferente y que lleve una etiqueta distinta. Después, otro de lo que plantea es, que plantea como ejemplo, por ejemplo, si se propone como un eje temático para por la clase social, ¿no? Sino que lo que se busca es concretar el concepto, es decir, sustituir al hombre abstracto por un hombre más real. Lo mismo va a suceder cuando nos referimos a la naturaleza. No hay duda de que ha sido el objeto de estudio de la geografía por mucho tiempo, pero en sí lo que no se ha hecho es incorporar una visión integrada de los procesos naturales y buscar rescatar su dinámica, o sea, sus leyes de funcionamiento y su profunda interrelación. Bien, después la idea en sí es considerar, se considera el eje de relaciones sociedad-naturaleza, ese resulta transformado, es decir, socializado, está socializado constantemente por el trabajo de la sociedad. Los temas propuestos por ese eje de sociedad-naturaleza son la valoración, la apropiación, el manejo de los recursos naturales, el desarrollo sustentable, los cambios climáticos, las transformaciones productivas, los desastres naturales y el impacto social. Como otro eje que plantea es el de urbanización del territorio. La geografía se ha encargado en sí de la descripción de la localización. No se trata en sí de reemplazar el título, sino de reconocer que la organización del territorio se basa en procesos sociales que articulan múltiples dimensiones, ya sea lo natural, lo político, económico.
En sí, la principal la utilidad de estos ejes es que permiten organizar una amplia variedad de temas, ¿no? Y pueden ser utilizados también como hilos conductores para la organización de los contenidos. En sí nos ayudan a ordenar una nueva mirada de los temas tradicionales que están implícitos y también en enmarcar los nuevos problemas. Es muy importante enseñar geografía urbana, ya que en un porcentaje muy alto de la población en nuestro país vive en áreas urbanas. El espacio urbano se presenta como un tema donde se trabaja el eje de la sociedad y la naturaleza. Dentro del mismo aparecen las problemáticas ambientales propias de los procesos productivos y reproductivos urbanos. También está el daño de las condiciones ambientales, los riesgos sobre la vida humana, la falta de planificación y las difíciles condiciones que refleja la pobreza urbana. El capítulo 6 trata de los circuitos productivos. Un circuito productivo es el conjunto de fases del proceso de producción entendido como una serie de eslabones que conforman una unidad desde el inicio hasta la distribución en el mercado para el consumo final. ¿Cuál es la utilidad que aporta este enfoque? La identificación de las fases del proceso rescata su unidad poniendo de relieve el enlace entre las actividades primarias, secundarias y terciarias, las rurales y las urbanas. Implica reconocer que los procesos están realizados por agentes que participan en cada una de las etapas y que estos agentes son heterogéneos. El encuentro de los distintos agentes se produce entre cada fase en un contexto de negociación de los precios, donde queda de manifiesto el mayor o menor poder de cada uno de ellos para imponer sus condiciones. Queda la evidencia la vinculación entre agentes localizados en distintas áreas, o sea, regiones. La articulación entre el agro y la industria se entiende por agroindustria el proceso técnico-productivo por el cual el conjunto de actividades agropecuarias se encadena a procesos de transformación industrial. Las formas que adquieren la articulación agroindustrial pueden ser directas. Las industrias participan en la producción agropecuaria, o indirectas, las industrias fijan las condiciones de pago, entrega y calidad del producto. La ligación de las actividades agropecuarias con los procesos industriales se dan en un doble sentido por los requerimientos de insumos industriales para la producción, que serían máquinas, semillas y agroquímicos, y por el destino de sus productos, la elaboración industrial, sumadas a las actividades de comercialización, publicidad y financiamiento.